en un camión más grande, lo encarparon totalmente. La idea era que nosotros no miráramos para dónde nos iban a llevar, nos hicieron quitar las botas, íbamos descalzos. Ahí pensé yo que no iba a volver a ver a mi familia. Él es el patrullero Albeiro Carvajal, uno de los policías secuestrados la semana pasada por campesinos e indígenas en San Vicente del Caguán. En su relato, el uniformado contó detalles de cómo fueron esos momentos desde el instante que fueron plagiados. Nos violentaron psicológicamente, nos violentaron verbalmente y físicamente, en el sentido de que despojaron las cosas y de hacernos orinar en baldes, uniformes, todo. Nos los quemaron, todo. Salimos con lo que teníamos puesto, ¿no? Algunos compañeros sí perdieron los celulares, perdieron también los documentos, perdieron los relojes, les quitaban los relojes. Según el patrullero, la situación que vivieron no fue algo diferente a un secuestro. Por eso señaló que al escuchar al ministro del Interior haber calificado esto como un cerco humanitario, dijo no estar de acuerdo, señalando que las cosas hay que llamarlas por su nombre. A las cosas no hay que cambiarles el nombre. El simple hecho de cambiar usted el nombre no quiere decir que deje de ser delito. De hecho, ustedes grabar a una persona, quitarle su libertad, quitarle su comunicación familiar, hacer que ellos hagan lo que usted quiera, puede considerar una violación a los derechos humanos. El uniformado reveló además que en efecto en el lugar sí había presencia de militares, pero que nunca los auxiliaron ni los ayudaron. Hay una base pegada a la base de la petrolera. Lo único que la separaba, la base era una vía. No sé cuál era la orden de los militares, no sé qué pasó. Yo digo que por mucho a 10 metros estábamos ya a puertas de llegar a la base, porque esa era la idea, nosotros llegar a la base y resguardarnos ahí, pero no lo alcanzamos a hacer. Incluso indicó que la falta de apoyo de los soldados, a su juicio, pareciera haber sido una orden de algún superior de no intervenir. Era algo tan evidente que tenía que haber una orden para que ellos no actuaran. Al igual que este policía, varios analistas han distado de la definición de cerco humanitario que pronunció el ministro del Interior Prada. Según el experto en conflicto nacional e internacional, dicho concepto solo puede ser utilizado en el marco del derecho internacional humanitario, mas no en un conflicto interno. En derecho internacional humanitario, en derechos humanos, los términos son muy precisos. No podemos confundir derechos humanos con derecho internacional humanitario. Y el contexto de lo que allí sucedió es un contexto de violencia, no es un contexto humanitario. Como si fuera poco, podría tipificarse también tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No hay un ser comunitario, el derecho internacional humanitario es absolutamente claro y es elemento esencial y central de nuestra constitución política, pero ese término exactamente no cabe en esa circunstancia. Según el analista, la situación fue catalogada como un cerco humanitario para evadir la responsabilidad penal que supone el secuestro en momentos de un pacto al cese el fuego. Los comprometedores chats de Nicolás Petro desataron toda una tormenta política en el país. Desde el pacto histórico salieron a respaldar a Gustavo Petro, mientras que la oposición asegura que este escándalo afecta al capital político del presidente. Las cabezas del petrismo en el Congreso salieron a respaldar al presidente en su decisión de tomar distancia de su hijo Nicolás por el caso de presunta corrupción. Un acto valiente e inédito de un presidente de la República que, pasando por encima de su dolor de padre, le pide a las autoridades y a la Fiscalía General que haga las investigaciones necesarias y que se cumpla lo que la justicia determine. Eso es un acto gallardo del presidente, a diferencia de otros tipos de políticos que terminan llevando el escenario a un asunto de tragedia familiar. Pese a la maniobra del mandatario, para la oposición el escándalo que salpica a su familia terminará afectando la gobernabilidad del presidente. Claramente deja maltrecha el capital político y la gobernabilidad en el Congreso de la República, más cuando ha venido afectando a ministros de su gabinete y tiene una agenda tan ambiciosa en el Congreso. Una adición presupuestal, un plan de desarrollo, reforma a la salud, pensiones y laboral. Esto quedará muy afectado, sobre todo que queda minado un capital político que requiere
para una agenda tan ambiciosa en el Congreso de la República. Una visión con la que coinciden desde Cambio Radical. La actual crisis que afecta al gobierno del presidente Petro es gravísima y, por supuesto, puede estar afectando su gobernabilidad. Por eso le he solicitado a los órganos de control que hagan las investigaciones del caso y de manera expedita den los resultados. Entre tanto, sectores políticos de la coalición del gobierno resaltan que el presidente haya pedido investigar las conductas de su hijo. El presidente Gustavo Petro envió un mensaje muy claro al diferenciar los problemas familiares y personales de los problemas del Estado. Es grave, el diputado debe renunciar a su curul y asumir la defensa como ciudadano. Es un daño enorme a su padre y claramente el de la carrera política es el presidente, no este muchacho. La lucha anticorrupción fue una de las banderas que le permitió a Petro conquistar la presidencia. Y volviendo a lo ocurrido en San Vicente del Caguán, la procuradora Margarita Cabello confirmó que abrió investigación contra el ministro del Interior, Alfonso Prada, también contra el ministro de Defensa, tras lo que pasó allí en esta zona del país, para determinar su responsabilidad en una situación que previamente había advertido el ente de control podría desencadenar una crisis social. El ministro habla de cerco humanitario. Nosotros aperturamos para determinar qué fue lo que ocurrió allí. Y aperturamos también para mirar qué tanta responsabilidad tiene el Ministerio del Interior, el ministro o la viceministra de Diálogo Social, frente a las advertencias que desde el mes de febrero hizo la Procuraduría para evitar que ocurriera lo que ocurrió en el Caguán, que en nuestro sentir o en nuestra manera de mirar las cosas se hubiera podido evitar mucho de esta tragedia si se hubiera atendido a tiempo los requerimientos realizados por la Procuraduría General de la Nación. A buscar abogado. Esa fue la advertencia que le hizo el fiscal Francisco Barbosa a mandos de la policía y el ejército, quienes habrían tenido responsabilidad al no atender a tiempo el llamado de apoyo de los 78 miembros del ESMAD que fueron secuestrados en Caquetá. El ente investigador deberá determinar qué habría llevado a los oficiales a incumplir sus deberes constitucionales. Iremos hasta las últimas consecuencias y quiero decir también esto a las fuerzas militares. Si en estos hechos se presentó algunos altos mandos que fueron omisivos en estos y en otros hechos en el país, no le temblará la mano a la Fiscalía General de la Nación para proceder contra estas personas, incluso por línea de mando. Tendrán que responderle a la Fiscalía con apoderado, seguramente en interrogatorios, y mostrar que ellos tienen que cumplir un deber constitucional. Ahí están los ecos del segundo gran escándalo del final de la semana pasada, que seguimos registrando obviamente porque las implicaciones de esos dos escándalos, uno el del hijo del presidente Nicolás Petro y otro el del secuestro de más de 70 policías en San Vicente del Caguán, apenas se empiezan a sentir. Como en el caso anterior, se empiezan a sentir en tres dimensiones. La disciplinaria, ustedes ya oyeron a la procuradora, se ha abierto una investigación, en este caso para ver si dentro de la fuerza pública hubo actos de omisión, en esa especie de desdén, en esa especie de desprecio que quedó registrado en grabaciones en las cuales los policías que estaban bajo el apremio de ese secuestro, la inminencia de ese secuestro, pedían ayuda y pasaban 1 hora, 2 horas y después de 2 horas vinieron las quejas que quedaron grabadas de parte de los policías, en las cuales parecería que sus superiores lo único que podían decir es: por favor modere el lenguaje, por favor modere su comportamiento, pero de asistencia más bien poco o nada asistencia oportuna. Primero, la investigación de la Procuraduría. Segundo, la investigación de la Fiscalía, la segunda gran dimensión en la que se va moviendo todo esto. ¿Por qué la Fiscalía? Ni más ni menos que para determinar quiénes fueron los responsables del secuestro, por una parte, quiénes fueron los responsables de 2 asesinatos. Uno de ellos, un asesinato infame, un policía degollado. No sé qué eufemismo, qué clase de apelativo, más o menos suave y más o menos dulzarrón, podrán usar los miembros del gobierno o los funcionarios públicos para no darle el asesinato, el nombre de asesinato, que es el que corresponde a lo que sucedió con estas personas de manera muy lamentable. Pero tercero, la dimensión política.
Y es una vez más en la dimensión política donde cobran importancia las palabras del ministro del Interior, Alfonso Prada, al decir que esto no fue un secuestro, sino un cerco humanitario. Ya nuestro experto, el que consultamos, ustedes lo han visto en la nota, aclaró plenamente que cerco humanitario es una expresión que no debe usarse de ningún modo en este contexto, porque no tiene nada que ver con este contexto. Pero es mucho más relevante desde el punto de vista político la negación del gobierno de lo que está sucediendo, la negación de lo que sucedió, el desprecio hacia los familiares mismos de estas personas que fueron asesinadas, hacia los familiares y las personas que fueron secuestradas, dándoles un apelativo eufemístico para darle gusto a la contraparte, que es la que está siendo investigada en este caso. Por lo tanto, habrá que ver cuáles son finalmente las implicaciones políticas que tiene todo esto y cuál es el resultado que a la larga tiene investigación de Procuraduría, investigación de Fiscalía y el balance que haga la opinión pública de lo que ha sucedido acá.